presencia de Dios, con el fuego del Espíritu Santo que está en nosotros, que levantemos nuestras manos al cielo. Y en esta mañana preciosa es un milagro tener la vida y tener la facultad de venir a la casa del Señor, decidir y proponer en nuestro corazón que nuestro corazón es buena tierra. Tu corazón es buena tierra. Nuestro corazón es buena tierra. Es que la palabra del Señor, cuando esta mujer estaba haciendo oración de intercesión aquí en la sede, dice así, Hebreos 3:13. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de nosotros corazón malo. No, nosotros tenemos un corazón bueno. Corazón malo de incredulidad y corazón creído. Antes exhortamos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de nosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es lindo estar en tu casa y tuvimos la oportunidad de recibir a varios hermanos en el parqueadero, y con el gozo y con la alegría, con el cúmulo de cosas que traigamos, pero es tan bonito estar en familia. Amén. Es tan hermoso, gratificante poder reconocer que nos hizo familia, que nos dio un corazón que cree en el Señor, que estamos acá en esta mañana para celebrar que nos escogió y para celebrar que Él es muy bueno. Si su merced y yo estamos de acuerdo, vamos a hacer una moción de aplausos para Él. Mejor que cuando vamos a un coliseo, cuando fuimos al estadio, saltábamos cuando se metía el gol o se incestaba en la cancha de básquetbol, o cuando hubo las carreras. Hoy yo te pido con todo mi corazón creyente que vamos a darle la moción de aplausos al Señor Espíritu Santo, porque nos ha convencido de estar en su reino, y que hoy lo que Él va a depositar en nosotros lo vamos a replicar primero en casa y luego con las personas que Dios nos haya colocado. A la voz de tres, el aplauso es para Él. Él lo merece. Él lo hizo por amor. Nos sostiene por amor. Y sin ningún temor, vamos nosotros a estar en el corazón pendiente, ardiente, como esa cita divina que tenemos como fuego, los unos y los otros. De parte del pastor, de los pastores, de nosotros como familia, gracias por su fidelidad al Señor y luego al ministerio. Tiene cosas maravillosas, preciosas, para un corazón que cree. Amén. Entonces vamos a darle el aplauso al Señor, y si tu boca se mueve para agradecer, abrimos la alabanza. Amén. 1, 2 y 3.
Buenos días a todos. Hoy estábamos en el devocional y María Paz quería compartirles una porción muy importante. Buenos días. Rehúse a preocuparse. Pues nada estéis afanosos, si no sean conocidas sus peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Filipenses 4:6. La traducción amplificada de este versículo comienza diciendo: no se preocupen ni tengan ninguna ansiedad acerca de nada. Los cristianos suelen practicar solo una parte de este versículo, aquella en la que se les dice que oren, pero si ponemos en práctica esa parte y no la parte de no tener ansiedad, no estamos practicando la palabra, no estamos siendo hacedores del poder. Esto quiere decir que, bueno, la mayoría de los cristianos lo que hacen es orar. Pero nosotros debemos aprender a no estar afanosos por nada. Porque nosotros tenemos preocupaciones y ansiedades, pero, como decía el viernes, debemos aprender a entregar nuestras cargas y descansar en Él. Estamos compartiendo mucho la palabra, pero la última porción antes de iniciar con nuestra alabanza. Y todo esto ha sido importante, todo lo que Dios está poniendo en el corazón de la pastora Marta, en el corazón de mi Paula, es importante que lo tengamos en cuenta porque es para hoy y es para todos nosotros. Y quiero compartirles esta última porción, que está en 2 Samuel, capítulo 6, es del versículo 12 al 23, pero les voy a leer unas porciones que voy a ir analizando. Y dice: entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Resulta que el arca del pacto había sido llevada, había sacado de Jerusalén y se lo había llevado, y estaba fuera de Jerusalén. El arca del pacto era donde estaba contenido el maná, estaba contenida las tablas de los mandamientos, y allí normalmente iba en el lugar santísimo, donde está la presencia de Dios. Ya hay la importancia del arca del pacto. Entonces, y David alzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Y cuando a David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan, un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo: ¿cuán raro ha quedado hoy el rey de Israel descubriéndose? Hoy, delante de las criadas de su siervo, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Y esto habla por sí mismo. Número 1, es para el Señor, no es para personas, es para el Señor. Número 2, hacemos una fiesta en honor a su nombre. Es una fiesta. Mira, aquí repartían pan. Aquí estaban todos reunidos, todos congregados, alegres, danzando.
entonces danzaré delante de Jehová. Y así, con su corazón dispuesto y con toda la alegría, sabiendo que esto es una fiesta, sea abrazado con el fuego del Espíritu Santo y vamos a adorar con todo nuestro ser al Señor. Amén. Amén y amén y amén. Permanezca en esta actitud, amado hermano, muy buenos días. Saludemos a Dios Padre Todopoderoso. Si no le has saludado en esta mañana, levanta ahora tus brazos, tus manos a lo alto, en la actitud de aquel que viene expectante, que viene esperando algo de parte de Dios, algo bueno, porque nuestro Padre es bueno. Padre eterno, anciano de días, siempre Padre, príncipe de paz. Te saludamos, Señor, en esta mañana. Te damos las gracias por la vida que nos das. Gracias por la oportunidad, Señor, de venir a tu casa, Señor. Tú vives en nosotros y nos has dado este espacio, Señor, para podernos congregar. Y como dice tu palabra, es deleitoso, es bueno habitar los hermanos juntos. Te damos la bienvenida en esta mañana a ti, precioso Espíritu Santo, la persona más importante y la principal invitada. Te pedimos que presidas esta reunión, que dispongas los corazones, las mentes y los cuerpos de cada uno de los que estamos acá. De modo que en el día de hoy la palabra sea abierta para ti y para mí, hermano y hermana. Que las escrituras estén abiertas y tu corazón también dispuesto a recibir la palabra que cambia vidas. Ahora abre tus ojos y saluda a la persona que tienes a tu lado, a tu hermano. Mira en él la cara de Cristo. Desde el más joven, Alejandro. Hola Alejandro. Hasta el más mayor. Hola abuelito. Te damos gracias, Espíritu Santo, y te pedimos que entrones esta reunión, Señor. Muy bien, amados hermanos, a manera de introducción y de recordatorio de los mensajes previos que el pastor Horacio ha estado compartiendo, vamos a recordar. ¿Se acuerdan el título de hace 8 días? Siempre es bueno hacer ese recorderis y siempre es bueno también tener donde anotar. Hay memoria a corto, a mediano y a largo plazo. ¿Sabías que si la entrenas prevenirás enfermedades como las demencias porque estás entrenando tu cerebro? Por eso es provechoso leer la palabra del Señor y por eso es provechoso también anotarla. ¿Hace 8 días cuál era? Sismo resistente, muy bien. ¿Y hace 15? Sismo resistentes. Y veníamos hablando de cómo el Espíritu Santo abre nuestras bocas y el mensaje, penúltimo mensaje, fue: quisiera que todos profetizaran. ¿Recuerdan? La historia de Saúl, la historia también de Samuel, que está escrita en Samuel. Quisiera que todos profetizaran. Hoy mi anhelo, y me levanté pidiéndole al Señor, es que quisiera que todos fuésemos hoy llenos del Espíritu Santo. Y esta semana reactivamos, y el día de ayer tuvimos una reapertura de la actividad de oración grupal. ¿Quiénes vinieron? ¿Quiénes vinieron de los que estamos acá? Gran mayoría, los otros cordialmente invitados. Habrá tiempo también para dar los testimonios del avance, la reunión del viernes y de la oración. Pero la oración motivó algo muy importante, que es también nuestra comunicación con Dios. Quiero traerles hoy un mensaje que se titula Oración en el Espíritu. Fijan el logo donde está situado, está a propósito. Está en medio de tu pecho, en medio de tu corazón, porque dijo el Señor que quien Él cree, de su interior correrían ríos de agua viva, fuentes que saltan para bendición. Guarda esa imagen en tu cabeza, guarda eso en tu corazón, porque en tu interior está el Espíritu Santo. En tu interior está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en mí. La palabra dice que yo soy el templo del Espíritu Santo, que
que Él ya no decidió morar entre cuatro paredes. Ya no hay tabernáculo de David, Él decidió morar en ti. Uno de los grandes misterios, así lo habla Colosenses, ¿verdad? Cristo en mí, la esperanza de gloria. El misterio oculto desde los tiempos antiguos, decía Pablo en la epístola a los Colosenses. Pero es Cristo en mí. ¿Y cuántos sabemos que Dios es uno? Cristo, Padre y Espíritu Santo en mí. Pero el Señor allá en Juan 14, cuando dice que se va a ir y los discípulos están tristes, les dice que conviene que Él se vaya porque si no, no vendría el otro Consolador. Fíjese que no está hablando de algo, está hablando de alguien. Y hemos hablado y hemos visto cómo los atributos y la personalidad del Espíritu Santo expresan sentimientos. El Espíritu Santo enseña, tiene pensamiento, tiene un intelecto, que lo vamos a ver también ahora, y tiene la capacidad de escribir la ley de Dios en tu corazón y en el mío. En la profecía de Ezequiel así lo dice: pondré mi espíritu en ustedes y mudaré el corazón de piedra en un corazón de carne, en un corazón sensible, que está atento a su palabra, que es tierra fértil para que esa semilla que vamos a sembrar el día de hoy produzca el fruto a más del 100 por uno. ¿Cuántos lo creen? Oración en el Espíritu. Recuerda que somos una fuente. Tiene la base en este versículo, Juan Andrés. Continúa sin desanimarte. Continúa sin desanimarte. Y busquen y anoten, por favor, entonces Lucas 18, capítulo 18 y el versículo 1. También se les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. Gracias, hijo. Es importante entonces orar. La importancia de orar sin desmayar. Desmayar no físicamente, no de cansancio, sino de desánimo. No te frustres, no te desanimes. Pero vamos a ver por qué no obtenemos lo que oramos, por qué no recibimos lo que pedimos. Lucas 18:1, el mismo Señor Jesús refiere una parábola a la forma como Él enseñaba a sus discípulos de la importancia de la oración. Pides y no recibís porque pedís mal, nos dice la epístola de Santiago en el capítulo 4 y en el versículo 3. ¿Alguien que me pueda decir qué más dice esa porción de la palabra? Pides y no recibes porque pides mal, ¿por qué? Porque pedís mal. Pedís mal, pedís para gastar en vuestros propios deleites. Eso menciona una intención egoísta, ególatra. Ego tiene referencia a que todo gira en torno a mis necesidades, a mi problema, a mi condición. Allá puedes identificar una de las causas. No está mal pedir, y Dios sabe que tenemos necesidades de algunas cosas, materiales, económicas, vivienda, ropa, transporte. El Señor sabe que tenemos necesidad de esas cosas. Que sea la invitación también esta semana, retomamos lo cotidiano con la continuidad del Sermón del Monte, donde el Señor nos dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas te serán añadidas. No es un cliché espiritual, es una realidad. Tú buscas el reino, que es el gobierno de Dios, y tu Padre amoroso sabe y te suple todas y cada una de las necesidades que tienes. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Luego acá ya vemos un parámetro importante. Nuestra oración no debe ser tan centrada en nosotros. Uno es eso, los deleites, y pedimos mal para gastar en nuestros propios deleites. Siguiente, por favor. Pero ¿por qué no lo sabemos? Dice ahí, es que no sabemos pedir. Y recuerdan en mensajes previos donde vimos la diferencia entre el hombre carnal y el hombre espiritual. Miren esta imagen, a su lado izquierdo tenemos la mente carnal y la mente espiritual esquematizada ahí en el órgano, en el cerebro, que es donde se produce, digamos, todo el procesamiento de los órganos físicos, como el pastor Horacio nos ha venido enseñando y entrenando, que es el otro concepto importante. Nacemos y desde pequeñitos estamos sometidos a esas necesidades fisiológicas y físicas. El niño llora buscando la atención por alimento.
¿verdad? Necesita ser tocado, tiene frío, necesita ser resguardado. Y experimentamos a lo largo de toda nuestra vida una suplencia de la necesidad física, ¿verdad? Y ahí es la imagen que muestra en el cerebro, donde realmente cuando uno estudia la neurofisiología, en la corteza cerebral hay neuronas, que son las células que se especializan en ese procesamiento del conocimiento, la memoria y el aprendizaje, y está dividido en varios lóbulos. Esta no es una clase de anatomía, pero mira la corteza frontal, la del frente, así se llama ese lóbulo. Es donde se concentra allí todo lo emocional. Entonces ves allá una botella de licor, al lado hay un pedazo de tortica, abajo los chistes, acá atrás la música y lo visual, que es la corteza occipital. Eso nos habla de que estamos continuamente alimentando esa parte y esa experiencia física. ¿Qué tanto ves tú al día? ¿Qué tanta televisión? ¿Qué tanta red social? Y hablemoslo claro, ¿qué tanto del pecado también en internet? Y los niños saben eso, que tenemos acceso hoy en día a cosas realmente malas y que el diablo ha diseñado para pervertir identidad sexual, pornografía. La más alta incidencia de derrames cerebrovasculares se presenta en el lóbulo frontal, donde la gente alimenta con esas imágenes de la pornografía esa afluencia de sangre hacia el cerebro. Y esa es la consecuencia de ese pecado. Cualquier trombito, cualquier embolopa inmigra allá donde lo que tú más trabajaste produce finalmente tu muerte. Ese es el mundo carnal, esa es la mente carnal. Y esa es entonces la explicación. Pedimos y no recibimos. ¿Por qué? Porque estamos alimentando lo que no es. Por eso, vamos a mirar los dos versículos que hemos seleccionado para la oración en el Espíritu Santo. ¿Habíamos leído eso? Hay un tipo de oración en el Espíritu Santo. Primer versículo. Este esquematizado en 1 Corintios 2:16, que a diferencia de esa mente carnal, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Hemos entendido ese concepto? Y si no, cuestionémonos. ¿Ustedes qué creen que Cristo continuamente pensaba? Si no eran las cosas del Padre, en lo que veía hacer el Padre, y cuando se retiraba por toda la noche para orar, yo creo que recibía la instrucción directamente del Espíritu Santo de Dios, de todo lo que había de venir y de todo lo que había de hacer. 1 Corintios 2:16 nos dice que tenemos la mente de Cristo. Y eso ya empieza a debatir muchos argumentos que nosotros tenemos, o que la religiosidad, o lo que nuestros padres en el colegio, o la religión nos enseñó. Que Dios es un Dios lejano, que Dios es un Dios rígido, que Dios es un Dios aburrido, ¿cierto? Pero la mente de Cristo hablaba, y ese era el mensaje que Él venía a traer: mi Padre y yo uno somos. Habla de intimidad, habla de unión y habla de comunión. Siguiente. Viene entonces la preciosa obra del Señor Espíritu Santo. Anoten esto y por favor, por amor, en la casa revísenlo. Este capítulo 8 de Romanos es un capítulo muy intenso, que en el título de mi Biblia, en la versión Reina Valera, dice viviendo en el Espíritu. Y aquí vemos al protagonista, vemos al actor principal de nuestro mensaje el día de hoy. Es una persona, es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, que nos dice el versículo 26, que de igual manera ese Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Por qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay un tipo de oración en el Espíritu Santo, pon la siguiente diapositiva por favor, que está relatado en esos dos versículos que les dije. Anoten por favor también. Judas solamente tiene un capítulo, pero en el versículo 20 nos dice lo siguiente: vosotros, amados, vosotros, familia Fuente Viva, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Hay un tipo de oración diferente. Yo lo he definido como un nivel superior realmente. Un nivel espiritual. Un nivel que no nace de mi carne,
que no nace de mi alma. Siguiente. El otro versículo está en Efesios 6:18. Después de que habla de la armadura de Dios, dice, orando en el Espíritu con toda súplica. Y el Espíritu está con E mayúscula. Y vamos a ver también que hay un tipo de oración y quizás vamos a debatir un paradigma o un concepto que nos han establecido, que orar en el Espíritu es solamente el hablar en lenguas. Es una de las manifestaciones, una de las señales. Por eso, lo importante, y de una vez va la primera regla práctica, invita al Espíritu Santo a tu oración previamente. Invítalo y reconoce tu necesidad de aprender a orar como conviene. En la reunión de ayer, el pastor Horacio nos enseñó, basados en este versículo que también tratamos en el avance del viernes, donde el rey David ora. Pero ¿qué porción del rey David ora? Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas. Pon la siguiente, por favor. Este es el primero, nuevamente, el lobo en nosotros. Y esta es la porción completa. La pregunta que se nos hizo y fue muy reveladora es, en esa porción de la palabra, ¿quién está orando? ¿Quién está orando? Lo dijimos, ¿no? ¿El Espíritu Santo? El Espíritu de David. Ahí sí vimos que era, sí, la vez pasada era Salomón, Jairito y Marquitos, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué dice el Espíritu? Es el Espíritu de David el que está orando. Dios mío, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Perdón. Voy a repetirlo, perdónenme. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Amén. Bueno, un aplauso para la coreografía. Pueden pasar. Es el Espíritu Santo el que inspira al Espíritu de David. Y una de las reglas o consejos que dimos también era buscar un espacio propicio. Acá lo está ubicando en un periodo del día, ¿verdad? De madrugada, de 4 a 5 de la mañana, 5:20, que empieza ya a clarear el día. Es una hora quieta, hablábamos en el viernes, una hora donde hay quietud, uno está fresquito, se ha descansado mejor. Y también fisiológicamente la mente está como más dispuesta, más receptiva, ¿sí? No hay tanto ruido del alma, no hay tanto ruido de pensamiento. Es una hora propicia. Pero el Espíritu de David habla. Dios mío, eres tú, lo identifica. No tiene más dioses. De madrugada yo te buscaré. Y empieza a identificar cada una de sus partes, las que menciona 1 de Tesalonicenses 5:23. Espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Y el Espíritu ora diciendo y reconociendo que mi alma, mi emoción, mi pensamiento tiene sed de ti y mi carne te anhela. Inclusive era tanto el fervor y la pasión de David por el Señor y su presencia que su cuerpo anhelaba. La carne, que nos es contraria, que menciona también Pablo, y que se opone a los deseos del Espíritu, puede llegar y anhelar también la presencia misma del Señor. Mira la siguiente diapositiva, la siguiente versión. Fue también reveladora para mí, no recuerdo qué traducciones, pero dice: Dios mío, eres tú mi Dios, con ansias te busco, desde que amanece, como quien busca una fuente en el más ardiente desierto. Les cuento una infidencia. Ayer salimos a caminar con los pastores y mi tía, un trayecto bastante larguito, y la sed que produce un solecito e irse uno deshidratando me hacía recordar eso, ¿sí? Llegar rápido a casita para tomar agüita y rehidratarse. Eso es el cuerpo. Pero digamos, en una analogía o una comparación a tu espíritu también necesita saciar esa sed.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, dijo también el Señor en ese sermón del monte que retomaremos en esta semana. Pero que el Espíritu Santo en esta mañana renueve, despierte en ti nuevamente esa hambre y esa sed de la presencia del amado Espíritu que te conduce a Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre por mí. Luego yo voy al Padre gracias a la obra de Jesucristo, y el Espíritu Santo me acuerda todo lo que Jesucristo dijo e hizo. Si es tu caso, como fue el mío, debes reconocer ante el Señor esa frialdad y esa falta de sed. ¿Saciaste tu sed con otras bebidas del mundo? ¿Saciaste tu hambre de la presencia del Señor, supliendo su presencia y entronando otras cosas en tu corazón? Que ese sea el reto de hoy, que el Espíritu Santo te cuestione en esta mañana, porque Él es quien produce la convicción de pecado, de justicia y de juicio. Pero si tienes sed, lo recordamos y lo invitamos, ¿no? En el último y gran día de la fiesta, el Señor Jesucristo se alzó y dijo: si alguno tiene sed de mí, venga y beba. Porque como dice de la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, que saltarán para bendición como una fuente. Tu pozo, tu cisterna, tu fuente, tu presencia del Espíritu Santo y del Señor en ti podrá inclusive saciar la necesidad de otras personas. ¿Cómo está tu fuente hoy? ¿Seca? ¿Tiramos una piedrita y rebota o suena el piso? Pregúntatelo, es entre tú y el Señor. Esto es lo que mencionaba, que no solamente es el orar en lenguas. Primera de Corintios, el capítulo 14, abarca casi todo el estudio, que no es el motivo de la revisión de hoy, de lo que significa el don de hablar en lenguas. Para aquellas personas nuevas o que quizás no conocen o están empapándose del tema, el Señor Jesucristo dijo que estas señales seguirían a los que en Él creemos. En su nombre hablaríamos nuevas lenguas, echaremos demonios, pondremos nuestras manos sobre enfermos y estos sanarán. Entonces hace parte de un grupo de señales el hablar en lenguas. Y el viernes lo hablamos y preguntábamos quiénes de los asistentes habían sido bautizados y quiénes habían sido llenos, que también es algo que hay que saber diferenciar. El bautismo en el Espíritu Santo y la llenura son dos cosas completamente diferentes, o dos escenarios completamente diferentes. Yo soy bautizado y hay una señal evidente en la cual se me dan unas nuevas lenguas que pueden ser lenguas humanas, como en Pentecostés, donde lo lees tú, que había personas ahí que les escuchaban a los demás hablar las maravillas de Dios y los prodigios de Dios en sus propias lenguas. Son lenguas terrenales, ¿sí? Y que son como señales también para el incrédulo. Pero más adelante hay unas lenguas que menciona que son lenguas angelicales, son lenguas fuera de este mundo, donde tu espíritu se comunica directamente con Dios. ¿No les parece un don tremendo también tener un canal de comunicación y un lenguaje exclusivo entre el Señor y tú? De hecho, ni el diablo lo entiende, ni el enemigo entiende lo que tú oras. Pero fíjate lo que dice acá. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Lo que quería resaltar acá es que este es el espíritu humano. Es nuestro espíritu, no es el Espíritu Santo. Otro tipo de oración. Quiero hacer clarísima esa distinción el día de hoy entre lo que es orar con mi espíritu, el orar en lenguas, y orar en el Espíritu Santo. Yo estoy incluido en el Espíritu Santo y encontré unas traducciones que dice que es orar en conexión con el Espíritu Santo, orar por el Espíritu Santo, orar por medio o a través. ¿Les parece revelador? A mí yo quedé como wow, asombrado, porque tengo realmente un ayudador. ¿Sabían que ese es el nombre del Espíritu Santo? Él te ayuda a orar, Él te enseña a orar, Él te ayuda a pedir como conviene. Él te puede dar claridad de tu futuro, Él te puede responder las preguntas que tienes, porque Él hace saber lo que ha de venir. Esa es la persona del Espíritu Santo. No es la fuerza, no es la palomita, y hay señales. Que pues oraré con el entendimiento, cantaré con el Espíritu.
El viernes hubo una melodía celestial por boca de una de nuestras hermanas que está por acá. El viernes. Cánticos espirituales, algo que no es aprendido, que el mundo y el hombre carnal pueden llamar locura. Y lo dice la palabra, para el hombre carnal o natural las cosas del espíritu son locura porque se han de discernir espiritualmente. Por eso no te importa que te llamen loco, no te importa como mi esposa decía, si de David lo hicieron. David estaba bailando en calzoncillos, y Mical lo mira con desprecio. Te invito a que leas cuál fue el desenlace de Mical. Porque mientras el rey se hizo más vil, Mical recibió su merecido. Entonces que no te importe el qué dirán. Se burlarán de ti los propios familiares. Son los primeros detractores y los más incisivos. Ahí va el pandereto, ahí va el cristianito, ¿cierto? ¿Y cuántas personas no han emitido eso por falta también de un adecuado testimonio? No importa, nada de eso queda impune. Que tu testimonio, que tu libro, que tu carta sea transparente. Y que te importe únicamente el concepto que Dios tiene de ti. Amén. El concepto de Dios que Dios tiene de ti es lo que debe primar. También refuerza en el mismo capítulo, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Porque nadie le entiende, aunque por el Espíritu, ahí está el Espíritu Santo, hable misterios. Segunda de Corintios 5:17 dice que si tú te unes al Espíritu, un solo Espíritu eres con Él. De manera y en términos tecnológicos actuales es como si te conectaras a esa nube de gloria y descargaras toda esa información a tu espíritu mismo, donde está toda esa información. Y te vas a encontrar hablando misterios que salen de tu boca. Y dice la palabra también que aquel que es bautizado, aquel que tiene esa señal externa de hablar en lenguas, pida en oración también el poder interpretarlas, para que tu entendimiento no quede sin entendimiento. Un poco complejo, pero dice también que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Es una herramienta y un arma poderosa. Luz Darista habló de un testimonio también, es el viernes, de cómo el Señor nos da paz en medio de situaciones estresantes. Un consejo, hermano, cuando tenga alguna noticia que llegue a derrumbarlo, cuando llegue a algo donde usted necesite, ore en lenguas. Utilice su lenguaje celestial de esa manera, su espíritu se edifica, se para y nada de eso lo va a mover. Así como dijo el pastor antisísmico, que venga todo y usted no se mueve, no se conmueve, porque hemos recibido un reino inamovible, ¿verdad? Ore en lenguas, es una herramienta y un arma poderosa. Vamos a sintetizar ya entonces, para ir culminando, la oración almática o de la carne. Y con esto, queridos hermanos, entiéndame, no quiero señalar ni decir que esto esté mal o esté bien, pero hay diferentes tipos de oración. La oración que es almática, que nace de sus emociones, de su pensamiento, ya vimos características de cómo se centra en mis necesidades, en un deseo egoísta, y que tal vez no son las oraciones que Dios escuche más. ¿Es claro lo que acabo de decir? Por eso no se obtiene respuesta, porque son oraciones impregnadas de esto. Dependen de una capacidad y esfuerzo humano para llevar a cabo la oración. Mateo 6:7. Podemos ver ese versículo. Requiere un esfuerzo y frecuentemente escasean las palabras. ¿No les ha pasado? Podemos estar 3 horas pegados al celular, pero vamos a orar y a los 5 minutos o a los 2 minutos ya no tenemos nada más que decir. Eso es algo que hay que evaluar, porque la oración del Espíritu no se forza. La oración del Espíritu brota y antes hay que apagarla. El viernes no nos queríamos ir de acá, de semejante presencia, de semejante visitación y llenura que recibimos ese día, recarga de energías. Se te pasa el tiempo y no te das cuenta qué horas amaneció. Ves en los evangelios relatados también la disciplina y los hábitos de oración del Señor. Retomando el capítulo de Mateo 6 y 7, veamos esa capacidad y esfuerzo humano para llevar la oración reflejado en este pasaje. Mateo 6, versículo 6.
vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Ritmo, No os emoción y hagáis lenguaje. semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de vosotros. Y ahí es la diferenciación también del fariseo y el publicano. Como una persona se para y en voz alta dice, gracias Señor porque no soy como este. Yo sí diezmo, yo sí voy a la iglesia cada 8 días, voy caliento puesto un ratico. Y es eso únicamente. Y entre semana que mis hermanos. Y la comunión y la intimidad. ¿En qué tipo de oración estamos? Y ya les digo, no es condenatorio, nada, todos pasamos por eso. Y es como un paso a paso, pero es una muestra. Si esto te está incomodando, se está logrando el objetivo, porque se trata de sacarte de ese letargo y de esa mediocridad espiritual en la que muchos anduvimos por mucho tiempo. ¿Amén? ¿Amén? Requiere esforzarse y frecuentemente escasean las palabras. Esa fuente tiene que ser inagotable, una fuente es continua, tiene un nacimiento y va brotando, brotando, brotando. No necesitas ni buscar las palabras, no necesitas ni esforzarte, porque dice el Señor Espíritu Santo, abre tu boca que yo la llenaré. Abre tu boca y se te dará lo que habéis de decir. Oraciones que siguen un modelo rígido, secuencial, características doctrinales establecidas, dicción, elocuencia, tonalidad, ritmo, emoción y lenguaje. Cosas que enseña la religión, ¿verdad? Benignísimo Dios de infinita caridad que tanto amasteis a los hombres. Sí. Inclusive el Padre Nuestro, cuando los discípulos, no recuerdo quién le dijo, enséñanos a orar, el Señor Jesucristo les dice el modelo, mas no dijo que repitiéramos eso indefinidamente, sino fue un modelo. ¿Cuánto creen ustedes que diciendo, digamos, a un ritmo no tan acelerado, se demora uno en decir el Padre Nuestro? 2 minutos. El Padre Nuestro, el modelo que Jesús enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. 33 segundos. Y en la Escritura yo encuentro que el Señor se retiraba con frecuencia y pasaba toda la noche orando. ¿Será que eso fue lo que el Señor nos enseñó? Nos enseñó un modelo para que lo repitiéramos y fuera como la fórmula mágica en la que tú obtienes de Dios. Y ojo, nuevamente, no estoy en detrimento de la oración del Padre Nuestro porque es un modelo excepcional donde tú reconoces de quién viene, cuáles son tus necesidades, reconoces que de Él viene el alimento, reconoces que de Él viene la protección. Pero podremos pasar. Los mismos discípulos no lograron pasar ni una hora. Les vencía el sueño, angustiado estoy hasta la muerte, les dijo él, acompáñenme y oremos, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ni tan solo una hora lograron ellos. Esas son las características de la oración almática. Veamos algunas de las características de la oración en el espíritu. La oración en el espíritu tiene unas características. Contrario a lo que vimos ahora del alma y de la carne, es una oración que brota espontáneamente de ti, ¿verdad? Es una oración que no es premeditada, es una oración que no sigue una secuencia rígida o establecida, es una oración que es inspirada. ¿Se han dado cuenta también que todo lo referente al espíritu hace alusión al sistema respiratorio? De hecho, neuma, de donde viene neumólogo y todo eso, significa espíritu, viento o aire. O como el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, como el viento, no sabes ni de dónde sopla, ni de dónde viene, ni a dónde va. Así son todos los que somos nacidos del Espíritu. El Espíritu y la oración en el Espíritu no se centra en mis necesidades. ¿Qué decía Romanos 8:26? Ahí está bien, gracias. Orar en el Espíritu entonces es un método también que el Espíritu Santo emplea para interceder por nuestras necesidades. El Espíritu mismo tiene la capacidad y el conocimiento de interceder por ti. ¿No te parece maravilloso que el mismo Señor
se importe por tus cosas, por tus necesidades. Y fíjate cómo lo dice, con gemidos indecibles. ¿Saben lo que es un gemido, no? Es algo desgarrador que nace de las entrañas mismas, de lo más profundo de tu ser. No es un ayayay, no es un oh, es un gemido. Y no quiero gritar para no despertar a algunos. Gemidos indecibles, gemidos indecibles. Es una oración de gratitud, oración y gozo. Nos cautiva la forma en que el Espíritu lleva la oración en avance. En avance, no es forzada, es espontánea y fluida. Sinceramente con el Señor, pregúntate en esta mañana si te has sentido o si te percibes a ti mismo estancado, quieto, estático. En el camino, en la caminata, ayer veíamos unas ovejitas y había una ovejita, yo no sé si estaba preñadita, embarazadita o estaba gordita. Pero acá y en todas las iglesias hay ovejas gorditas, ¿cierto? Que empiezan y depositan esas predicaciones, mensajes, y lo único que hacen es formar un tejido adiposo, adiposo, adiposo. Porque están tan sedentarias que se dedicaron únicamente a recibir y no dar. Querido hermano y querida hermana, tú y yo estamos llamados a avanzar el reino de Dios. La palabra dice que no somos de los que retrocedemos, somos de los que avanzamos. Por eso este esfuerzo que estamos haciendo también, bajo la inspiración del Espíritu Santo, es para ti, es para tu familia, es para que no te estanques, es para que salgas de aquella situación que te ha tenido dando vueltas, como Israel en el desierto. De ti depende que sean 40 años, o 40 minutos, o 40 días. Pero depende de una actitud del corazón. Sinceramente estancado, sinceramente quieto, sinceramente gordito espiritual, oveja gordita. Sinceramente, el Espíritu Santo ilumina tu mente, conmueve tu corazón y te otorga una libertad de expresión y articulación. El Espíritu Santo es Señor, dice la palabra, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Cuántos creemos que el Espíritu Santo está aquí en esta mañana? ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo habita en sus corazones? ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo se importa por la condición, por el problema con el que viniste hoy, por aquella situación que no te ha dejado de pronto asimilar este mensaje y te tiene pensando en otras cosas? Aquel hijo descarriado, aquella hija en dificultades, aquella necesidad económica, aquella deuda, todos, ¿verdad? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas te señalan añadidas. Y si necesitas ayuda, veremos entonces, digamos, los puntos claves. Algo importante, no todas las veces es electrizante, a veces se percibe como un gemido, ese tipo de oración en el Espíritu. Cuando estés inquietado, no se te haga raro también que 3 o 4 de la mañana el Señor te inquiete y te despierte. Ponte a orar, ponte a orar. Y si no sabes por qué, en lenguas, pídele el por qué. Porque muchas veces esa oración en el Espíritu da a luz también nuevos propósitos. Aquello que has pedido. Y fíjense cómo también me viene ahorita al corazón. Nos han enseñado esa palabra que dice que todo lo que atares en la tierra es porque ya ha sido desatado en el cielo. Y se nos enseñó que era únicamente para lo del reino de las tinieblas, ¿verdad? Para atar demonios, el hombre fuerte y todo esto. Pero arriba también puedes tú desatar las cosas para que las hagas visibles acá. Y eso se realiza en el Espíritu. Pastor Horacio nos hablaba con base en el capítulo de Juan, donde relata la muerte de Lázaro y cómo a él le dijeron que había muerto y él dijo, no, él duerme, se demoró en ir 2 días. Y era porque el Señor ya había percibido, él ya había visto con anterioridad en el Espíritu, de la misma forma que vio a Natanael debajo de la higuera. ¿Se acuerdan? Él ya lo percibía y él fluía multidimensionalmente. Y ese es el entrenamiento que el Señor nos quiere llevar. ¿Quieres ser promovido a un nivel superior? ¿Quieres ser elevado a un nivel donde tu credibilidad te permita ver la gloria de Dios? Empieza a orar en el Espíritu Santo. Empieza a ver en ese reino, en el reino de Dios. Es necesario que veamos, así como el Señor Jesucristo vio a Natanael, como vio a Lázaro resucitado, y muchos se burlaban porque dijo que dormía. Pero esa enfermedad
no fue para muerte. Esa enfermedad fue para la gloria de Dios. Esa es la confianza. Pueden decirte que estás enfermo, puedes decir el diagnóstico que sea, puede ser la condición más apremiante. Tienes que ver en el Espíritu. Tienes que ver en el Espíritu. No es visualizar, no es imaginarse, no es recrear en mi mente. Tienes que verlo. Tenemos que verlo. ¿Cómo lo hacemos entonces? ¿Cómo orar en el Espíritu? 3 pasos, algo más práctico, ¿verdad? Lo primero, reconozco mi necesidad de aprender a orar. Y se los comparto, fue mi oración de los últimos meses. Señor, enséñame a orar. Dime cómo orar como conviene. Y lo primero y lo práctico, invité al Espíritu Santo al momento de la oración. Invité al Espíritu Santo al espacio físico que hemos diseñado para tener un encuentro con el Señor, ¿verdad? Así como designamos nuestra sala para la atención de las visitas, más tú cuando ores cerrado en tu aposento. Cierra esa puerta, cierra las distracciones, apaga el celular, apaga las voces de tu alma, apaga aquello que no te está dejando escuchar su voz. Y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. ¿Cómo viene esa recompensa? Pues con una oración contestada, ¿verdad? La recompensa viene a tu petición. Primero entonces reconozcamos esa necesidad, identificando nuestra incapacidad de fluir y de realizarlos apartados de Él. Es clave eso. Separados de mí nada podéis hacer. Y está hablando de Jesucristo, de su obra. No desconozcamos lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. El Espíritu Santo te revelará, me revela a mí lo que Él hizo y a lo que tienes acceso. Y lee esas oraciones de Pablo, esas oraciones poderosas de Efesios 1 y Colosenses, donde pedimos ese espíritu de sabiduría y de conocimiento, inteligencia espiritual. El mundo habla de mucha inteligencia emocional, habla de muchas pautas en la psiquis, en la mente del hombre. El Señor habla de la inteligencia del Espíritu. De manera que hay una oración con inteligencia, se ora también inteligentemente. El segundo paso es confesar nuestra sequedad, frialdad, religiosidad, lentitud y pereza espiritual. Por eso que el Espíritu Santo en esta mañana te inquiete y te despierte, te sacuda. Porque el Señor que despierta a los espíritus te está llamando y te necesita. Te necesita, me necesita. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa servimos al Señor. No es un cliché, no es una frase, no es el Salmo 91 abierto de par en par en tu sala. Es vivir la palabra. No ser simplemente oidores, sino hacedores. Confesar nuestra sequedad. Señor, te necesito. Mira, yo voy allá a la iglesia y me duermo, me da sueño, el tono de voz de este pastor me duerme, yo voy a que me arrulle. Eso es un síntoma de frialdad. Lentitud, letargo, somnolencia espiritual, hipotiroidismo espiritual. El Espíritu Santo es la suplencia. Es mejor que la hormona tiroidea. Es mejor que cualquier estimulante. Dice una persona, y perdónenme la expresión si les molesta, hablando del Espíritu Santo, es la berraquera, me dijo. El Espíritu Santo lo es todo. Y que con esa misma pasión tú puedas encontrar la respuesta que necesitas. Pero tienes que identificarlo y ser sincero. ¿Qué ganamos con mostrarnos ante los hombres? ¿Qué ganamos mostrando una fachada, una máscara espiritual? Cuando todo sale a la cara, todo sale a la cara, lo oculto, los guardados. Tú tienes que sacar esos guardados, no consentir seguir guardándolos. Señor, esto es lo que hay. Tú has prometido que si yo confieso mis pecados, tú eres fiel y justo para limpiarme y librarme de toda maldad. Son oraciones escriturales que tienen un poder tremendo, pero que tienes que hacerlas con convicción,
no porque el pastor te dice o porque te invita a que repitas conmigo. Nacen de acá como un gemido, como una necesidad, que tienes que hartarte de seguir haciendo lo mismo que vienes haciendo vez tras vez. Mientras tus familiares, mientras tu vecino se está perdiendo. Y el Espíritu Santo habla todos los días, compártele. Tú no sabes cuándo es la última vez que ves a una persona. Y no quiero ser trágico con esto y por eso yo siento tanta felicidad cada vez que los veo a ustedes. Que los amo. Amo. Porque el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón. Y el amor no solamente se dice, se expresa. Por eso suena un poco como a regaño, pero es con amor. Suena porque, como Moisés dice, ojalá todos profetizáramos como el Señor dice también, y Pablo. Quisiera que todos hablaran en lenguas más que nadie. Yo tengo de quedármela, yo hablo mucho en lenguas, decía Pablo, pero prefiero que profeticen. Quisiera que todos profetizaran. Y escuché también en los avances, pero yo no soy profeta, Y dice, el Señor nos enseña que todos tenemos la capacidad de profetizar. Todos. Y también, discúlpeme, tenemos la obligación de no callar. Si el Señor te revela algo, si pone en tu corazón algo, obedécele. Así se llama el mensaje del avance del viernes. ¿Sí? Viendo, obedeciendo y haciendo. ¿Cuántas veces nos ha pasado que el Señor te ha inquietado sobre algo y tú te has hecho el de las gafas? Y lo has postergado y quizás ya no haya una segunda oportunidad, ¿verdad? Reconoce esa situación. En el tercer punto, nos rendimos a su espíritu creando una expectativa reflejada en hambre de Él. El pastor siempre que empieza acá, y lo veo yo en las transmisiones, por cierto, saludo a todas aquellas personas que nos están siguiendo. Dios les bendiga y les llene también de su Santo Espíritu allí, donde ustedes se conectan por el motivo que sea. No dejen de congregarse y asistan, que los esperamos con amor. Aquí nosotros creamos una expectativa reflejada en el hambre de Él. Y mencionaba que el pastor habla, vengan con la expectativa, vengan esperando algo bueno, no vengan esperando a ver qué hace el pastor y como si fuera un mago que saca de la manga. No, venga usted con la expectativa y venga usted también con la intención de intentar en cierta parte retribuir el amor de Dios. La invitación hoy era una fiesta, ¿verdad? Es una fiesta. Le decía yo a mi esposa, a mí me parece que si por ejemplo tuviésemos entre nosotros a un reo condenado a muerte, a alguien que fue sentenciado a muerte, a pesar que no exista esa pena de muerte en nuestro sistema legal, pero si hubiera una condonación, un perdón de ese pecado y lo tuviéramos en medio nuestro, ¿ustedes creen que esa persona estaría estática, quieta, remilgada, cabizbaja, meditabunda? ¿O estaría saltando de la alegría? ¿O estaría feliz y abrazando y llorando de la felicidad? Hermanos y hermanas, eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Usted y yo solamente merecíamos un castigo eterno. Mas nosotros, muertos en delitos, en pecados y en transgresiones, nos dio vida juntamente con su Hijo. Y por si fuera poco, nos dio el poder de su resurrección. Y por si fuera poco, nos está llenando y nos está llevando continuamente a enriquecernos con su presencia. Nuevamente, el Espíritu Santo no es un qué, es un quién. Preguntaba también, y no vamos a hacer ese ejercicio esta mañana porque sé que el Señor está inquietando a cada corazón, pero que tu necesidad más apremiante el día de hoy sea conocerle, sea tener ese bautismo del Espíritu Santo. Que aquel que no hable en lenguas procure y no se rinda, como la parábola de la viuda y el juez injusto, de tanta insistencia que le resultó ya fastidioso al juez y le concedió la petición. El Señor nos dice que hay que pedirle, que hay que anhelarlo y que Él es un Padre bueno que lo va a dar. ¿Cómo hacerlo? Vamos a desglosar ese puntico, no es mucho. Disfruta de la comunicación viva con Dios. Uno de los signos que estás orando en el Espíritu es que no te resulta tedioso. No es una obligación, no es que toca. No ves el momento de hablar nuevamente con Dios.
Y no es un monólogo, es una conversación que fluye en dos direcciones. Mientras tú hablas de aquí para allá, espera recibir la confirmación y la palabra. Otro que mencionamos está en el Salmo 5:3, donde dice: Dios mío, de madrugada me presentaré delante de ti y en ti esperaré. Eso implica que voy, expongo mi petición, lo tocante a mi queja, que también habla en Habacuc, que el pastor nos lo ha dicho, tocante a mi queja sobre mi guarda, presentaré y esperaré. Y Jehová responde, el Señor responde. Pero tienes que tener esa actitud. ¿Cuántas veces vamos y oramos y es una sarta de palabras, el método que hablamos ahí, y no escuchamos realmente la voz de Dios? O no le damos el espacio. Consejo número 2, empieza a dar también un espacio para escuchar la voz de Dios. En la meditación, en el silencio. Yo creo que Dios es todopoderoso para hablarte en medio del tráfico más pesado o del ruido más intenso. Pero busca el momento propicio. Hay intimidad. Cerrada la puerta. Implica comunión como uno. El espíritu de adopción te lleva directamente a la misma presencia de Dios. ¿Cómo reconocer si una persona ha estado en la presencia de Dios? Por lo que habla. Pero hay algo indiscutible, indescriptible, que dice el Salmo 16:11. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hermanos, recuerdo yo una expresión de un pastor que decía: ¿cuántos hermanos tienen cara de araña fumigada? O sea, una araña fumigada así toda, como si hubieran chupado un limón o algo. Tú revelas al Señor con la expresión de tu rostro. El corazón alegre hermosea el rostro. Tus palabras son más dulces a mi paladar, más que la miel. Y sabes, te lleva como a una experiencia de enamoramiento intenso. Y que aquellas cosas del primer amor que menciona Apocalipsis, las primeras obras, lo que hacías, cuando corrías, hablaban del Señor y para aquí, para allá. Y todos pasamos por ese y venía el ciego, que me ponga la mano a ver si me caigo y empiezo a hablar. No. Eso lo podemos lograr en la intimidad de nuestro cuarto, en la sala, puede ser lleno del Espíritu Santo. Y volver a esas mismas obras. Ahí no está hablando de pensamientos, no está hablando de intenciones, porque ese amor te va a llevar a hacer lo que dejaste de hacer por Él, de predicarles a otras personas y extender el mensaje del Evangelio de Cristo. Y te tengo una noticia también. Dios nos está trabajando, y lo que mencionaba la pastora es que nuestra predicación no será solamente con palabrería. Si tú estás dispuesto, porque Dios no obliga a nadie, demostrarás ese mensaje con señales. Tienes que demostrar eso con manifestación del Espíritu. Por eso es importante entonces orar en el Espíritu Santo. ¿Cuántos están recibiendo? ¿Están recibiendo realmente? Empecemos a aplicarlo. Espero que lo hayan anotado. Siguiente. ¿Cómo orar en el Espíritu? Particularmente yo pensaba que el denuedo era elocuencia, saberse expresar bien, capacidad de dominio del auditorio, que se mide en las personas que se duermen, en las que no, ¿sí? Pero el denuedo implica arrojo, valentía, gallardía. Cómo las personas reconocían que los apóstoles habían estado con Jesús porque eran personas del vulgo, pero Dios les daba esa valentía de poderle compartir a quien fuese de ese mensaje. Porque le reconocían que hablaba con autoridad. No estamos hablando de doctrina, no estamos hablando palabrería vana. Estamos hablando de lo que tenemos acá, lo que el Espíritu está acá. El libro está en mí. Repita eso. El libro está en mí. Su palabra está en mí. Él lo prometió. Qué tanto tú la llenes y qué tanto tú la refresques depende de ti. La oración va acompañada también de lectura, ¿no? De escritura. Fíjate acá que esa súplica y el denuedo y el atrevimiento viene por la percepción que tú sabes que no es un Dios desconocido, ni tú eres desconocido para Él. Importante eso. Que tú puedes acercarte confiadamente ante el trono de gracia sabiendo que Dios te escucha y además de eso que Él es galardonador de los que le buscan. El
principal galardón es su presencia. Nos va a dar una vida audaz en nuestras oraciones. Nuestras oraciones ya no van a ser esas tediosas largas en que una y otra vez sentíamos que estábamos repitiendo lo mismo y se vuelve una letanía, y la oración almática es como lastimera, y yo, pobrecito yo. Te va a dar la audacia para proyectarte y ver y llamar las cosas que no son como si fuesen. Eso es lo que hace nuestro Dios. Llama las cosas que no son como si fuesen. Las que tú no ves ahora, para que no mires las cosas, no pongas tu mira en las cosas temporales, sino en aquellas invisibles y eternas, para que podamos ver a Cristo Jesús. No es una oración de demanda o de causa-efecto, un gran daño de la religión. Que Dios te ama depende de lo que tú hagas por Él y para Él. Mire, hermano y hermana, independiente de lo que usted haga o haya hecho o esté haciendo, Dios no lo ama porque lo esté haciendo o porque lo deje de hacer. Lo ama por la gracia. Lo ama porque usted es hijo. ¿Y cuánto sabe usted que Dios le ama? Si no lo dice su palabra, que cuánto amó Dios al mundo, que envió a su único hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Y pensamos que eso es a futuro y que es en el reino de los cielos y que cuando me muero. No, la vida eterna, dice el Señor Jesucristo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a quien enviaste. ¿Cómo vas a lograr conocerlo entonces? En la intimidad, con la oración en el Espíritu Santo. Esa es mi oración también, que el Señor derrame esa hambre y vendrá la avalancha de testimonios de cómo tuviste ese encuentro transformador con el Señor. Un término también que estamos viendo en el avance. Entonces, esto sintetiza prácticamente todo el mensaje de hoy. Operando en el Espíritu. El mismo poder que operó en Cristo Jesús es el mismo Espíritu que habita en mí, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos. Y quise hacer como una secuencia, una condición del paso a paso. La vida de oración es de la base hacia arriba, la oración en el Espíritu, tu comunicación con tu Creador, va a crear y llevarte a una comunión. ¿Es claro? El amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión con el Espíritu Santo, nos dice el apóstol Pablo, sea visible en tu vida y en la mía. En esa comunión vas a tener la visión. ¿La visión de qué? Pues de tu propósito. ¿De para qué fuiste enviado acá? Tú no eres un producto del azar. Todos tenemos un propósito y mucha gente, muchos pasamos mucho tiempo tratando de descubrirlo. Pero Dios te dará la visión. Tú tienes un propósito en Él. Tu propósito no fue venir solamente a sufrir. Tu propósito es conocerle a Él y cumplir su mandato. Cumplir su palabra. La gran comisión, la visión. Y luego de esto viene la manifestación. ¿La manifestación de qué? ¿La manifestación de qué? De vivir en el Espíritu. La manifestación de los dones. La manifestación gloriosa de los hijos de Dios, que dice la palabra que la misma creación está esperando. ¿La vamos a hacer tardar? No. Venga tu reino, venga también la manifestación. Recuerden estos 4 puntos: oración, comunión, visión y manifestación. Y con este sellamos Salmo 138:8, que les mencionaba ahora. Tu propósito. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Cuántos al final de nuestras vidas podremos decir eso? Cumplimos el propósito que el Señor tenía para mí. Es lo importante, niños, jovencitos, desde pequeños, empiecen a preguntar. Porque a los 16 años, 17, bueno, cuando salgas del bachillerato vas a tener que escoger qué vas a hacer de tu vida.
Y realmente esa no es una edad propicia para definirlo, ¿no? No sabemos lo que nos espera. No sabemos a qué más nos veremos enfrentados. Pero si desde pequeños instruimos a los niños, de pequeños los encaminamos y aún nosotros mismos cerramos ese camino, podemos reenfocarnos. Amén, hermanos. El Señor cumplirá su propósito en cada uno de ustedes. El Señor lo cumple. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Jehová cumplirá su propósito en ti, en mí, en esta congregación, en esta ciudad, en este país y en este mundo tan necesitado. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu presencia, Señor, en esta mañana. Por tu presencia todos los días de nuestra vida, Señor. Oro, Señor, que en el poder de tu Santo Espíritu, por medio de Él y en Él, Señor, en el Espíritu, Señor, esta palabra produzca el efecto, Señor, que tú quieres, para lo cual tú la has enviado. Tú tienes un propósito, Padre. Tú tienes el propósito eterno, oculto desde antes de los tiempos, que ahora nos es manifiesto. Y es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Repítalo, hermano. Cristo en mí, la esperanza de gloria. La esperanza, Cristo es la única esperanza para esa necesidad. ¿Cómo se llama tu necesidad? ¿Qué título tienes que darle esta mañana? Una sanidad, una liberación, una suplencia sobrenatural de recursos. Gracias, Padre. Gracias porque tú pesas los corazones de mis hermanos, Señor, pesas mi corazón también y conoces las intenciones de este corazón, Señor. Pido, Señor, que esta palabra crezca en sus corazones. No permitas que el enemigo, Señor, y los afanes de esta vida la arrebaten, Señor. Marta, Marta, turbada y afanada, le dijiste a la hermana de Lázaro. Que no encuentres acá turbados ni afanados, Señor, con los afanes de este mundo, ni preocupados por el qué hemos de comer, qué habremos de vestir, qué hemos de hacer. Porque ya vimos que tu Espíritu Santo intercede por nosotros con esos gemidos indecibles. Y sabe, hermano, tómese un momento, 2 minutos, entre usted y el Señor, y expóngale esa causa en este momento. El Señor está atento a la voz de sus hijos y Él no hace caso omiso de las peticiones de sus santos. Póngala, tráigala ante el altar en esta mañana, al altar de su corazón, no un altar físico. Recuerde que está la respuesta en su interior. Y eleve su voz, hágase oír tocante a su queja, tocante a su necesidad. Y hágase escuchar por Dios. Señor, tengo esta necesidad, mi hijo, mi hija, alejados, mi hermano, mi hermana. Enamóralos, Padre, y tráelos en esta mañana nuevamente a tus pies. Señor, que tu Santo Espíritu inunde cada corazón, que haya la manifestación, Padre, de tu palabra, Señor. Y hemos predicado tu palabra y tu palabra dice que la manifestación de los hijos de Dios es esperada. Mira a todos estos hijos tuyos, Señor. Mira a todos estos hijos tuyos, Señor. Y multiplícalos, Padre, porque tú no divides, tú multiplicas. Y antes de irse, hermanos, no se pierdan, por favor, de estas reuniones de avance, las reuniones de oración que estaremos convocándolos. Quiero que miren una de las imágenes de ayer. Ay, no salió muy nítida. Pero íbamos caminando de fila hasta la casa, avanzando. Es mi padre, mi pastor, ¿sí? Y ese bordón era para espantar perritos. No crean que está necesitado, que a este hombre le queda muchos años de vida y mucho que ver. Y es el hombre que Dios ha puesto acá al frente, el modelo. No se vayan sin honrarle también.
Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Gloria, gloria.